una palabra que puede cambiar tu vida, puede cambiar la vida de tu familia, puede cambiar lo que te rodean, si tú la recibes con todo tu corazón. Gracias por estar aquí. Hoy ese tema le hemos titulado Caminando, caminando con Dios. Eh, Vamos a hablar de un hombre específicamente, pero bueno, voy a mencionar dos. Hubo dos hombres que no pasaron por el proceso de muerte, lo podemos leer en la Biblia, ¿sí? Que vivos ascendieron a los cielos. ¿Saben cuáles son esos hombres, verdad? Uno de ellos es Elías, y lo podemos ver en Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Sí? Un carro de fuego con caballos de fuego, por si alguien duda que si hay animales en los cielos, ¿no? Ahí está hablando de caballos de fuego, sí, sí. Así que bíblicamente ahí está. Hay animales, ¿no? También. Y lo digo porque cuando estaba en el seminario, lo recuerdo, que decíamos que era probable que no hubiese animales. Pero cuando leo ese pasaje, digo, lo dudo, porque aquí está. Aquí dice que un carro de fuego jalado por caballos de fuego. O sea, creo que sí, es probable que encontremos algunos animales en el cielo, ¿no? O muchos animales, tal vez más variedad de la que conocemos aquí. Porque Dios es increíble Dios. Entonces, el otro hombre que no murió fue Enoc, y es en el cual nos vamos a centrar un poquito, en Enoc. Veamos que Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Dice desapareció, no dice murió, no dice lo enterraron, dice desapareció. Y además dice porque le llevó Dios. Es uno de los hombres que tampoco pasó por un proceso de muerte. ¿Por qué? Por la sencilla razón que este hombre caminaba con Dios. No caminaba con Dios 1 minuto al día, 5 minutos al día, 10 minutos, no. Caminaba en todo tiempo con Dios. Todo el tiempo. Él aprendió a caminar con Dios. ¿Sí? Y aquí vemos Génesis 5:24. ¿Sí? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí? Entonces, ¿tú quieres irte con Dios? ¿Tú que nos ves a través del internet, quieres irte con Dios? Haz lo que no. Camina con Él. Camina con Dios. Camina con Dios. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Voy a estar ejemplificando un poquito con el matrimonio. Y vemos aquí, cuando tú decidiste casarte con tu esposa, es porque ya no querías estar lejos de ella como varón, ¿no? Querías que siempre estuviera a tu lado. Y además ella quiso casarse contigo porque el sentimiento era mutuo, ¿no? Y ya no aguantaban más tiempo el vivir lejos el uno del otro, ¿no? Mi esposa vivía acá en Loma Colorada, yo vivía hasta Huixquilucan en aquel entonces. Y no importaba que lloviera, que tronara, que estuviera muy lejos y que no hubiera camiones en la noche, yo estaba ya viéndola. O sea, no importa lo que pase, ¿no? Entonces, pero además, el haber salido juntos, el haber ido a comer juntos, el platicar, el convivir por un tiempo, eso hizo que nos enamoráramos. Yo creo que lo mismo con cada uno de ustedes, que son matrimonios, ¿sí? Por lo tanto, ya querían estar juntos o ya queríamos estar juntos el resto de nuestras vidas, ¿sí? El resto de nuestras vidas. Y bueno, déjenme decirle que algo semejante era la comunión de Enoc con Dios, ¿sí? Tenía tanta intimidad con Dios que Dios decidió llevarse a Enoc. ¿Para qué? Para que por siempre estuviera en la presencia de Dios. Y de esta manera, Enoc no pasó por el estado de muerte, pues Dios se lo llevó en vida. Porque Dios lo amó de una manera profunda, porque caminaba con Dios.
porque anhelaba estar con Dios, Enoc, y Dios quería estar con Enoc. Y dice, pues este muchachito ya no tiene que estar en la tierra, me lo llevo conmigo sin que muera, sin que muera, ¿sí? Entonces caminar con Dios significa simplemente vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que significa caminar con Dios, es vivir en la presencia de Dios, estar conscientes de que en todo tiempo, Dios nos está viendo. En todo tiempo, Dios te está viendo, ¿sí? No importa que te quieras esconder, Dios te está viendo, ¿sí? Y caminar con Dios es vivir en su presencia, estar conscientes de su presencia, no tener una inconsciencia de que Dios está aquí, sino estar conscientes de su presencia. Platica con Dios, piensa en Dios, habla con Dios en todo tiempo y sucederán grandes cosas a tu alrededor. Génesis 17, 1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé medio perfecto, un poco perfecto. ¿Qué dice? Sé perfecto, sé perfecto. O sea, cuídate, hermano, cuídate. Ahí la llevo, ahí medio me esfuerzo. No, hermano, cuídate, sé consciente. Sé consciente que andas delante de Dios, que Él te está viendo. Sé perfecto delante de Dios, ¿sí? Si queremos caminar con Dios, tenemos que vivir en su presencia. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo hemos hablado muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Tenemos que platicar con Dios en todo tiempo. Es lo que le llamamos la oración. Tenemos que creer que Dios está aquí con nosotros, ¿sí? Tienes que estar conscientes de que Él te ve en todo tiempo, que Él te escucha lo que dices, incluso escucha tus pensamientos, algo que el enemigo no puede hacer. El enemigo no puede escuchar tus pensamientos, pero Dios sí los escucha, aún tus pensamientos. Dios escucha tus pensamientos. Entonces, una vida regulada por la voluntad de Dios solamente es inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces esa vida es dedicada a los propósitos de Dios, ¿sí? Y eso puede implicar por lo menos 7 cosas. Número uno, para vivir una vida rendida a Dios. Número 1, una total rendición. El nombre Enoc significa dedicado a Dios. Dedicado a Dios, ¿sí? O sea, es una persona que se entrega a Dios totalmente, ¿sí? En su totalidad, ¿sí? Una persona que quede amoldada a la mente y a la voluntad con Dios, completamente. Ríndete a Dios. La mayor parte del tiempo nos la pasamos luchando en contra de Dios y no nos queremos rendir a Dios. No queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos, ¿sí? Es más, muchos no creen lo que dice la palabra y eso implica que estamos luchando en contra de Dios. ¿Sí? Y déjame decirte que mientras estés luchando en contra de Dios, jamás hallarás la felicidad que tanto se busca en esa tierra como persona. Serás infeliz mientras vivas de esta manera, luchando en contra de Dios, ¿sí? Y mientras luches en contra de Dios no serás feliz. Pero además déjame decirte, jamás, jamás, jamás le ganarás a Dios. Jamás, jamás, ¿sí? Número 2, una comunión ininterrumpida. O sea, eso es tener una comunión ininterrumpida, ¿sí? Ha habido hombres que han logrado tener esa comunión ininterrumpida. Inténtenlo y podemos tener esa comunión, aunque mucho tiempo al principio iniciamos y nos desviamos nuestros pensamientos, desviamos el pensamiento al trabajo, a las cosas que tenemos, a la familia, a cualquier otra cosa. Nuestro pensamiento se desvía porque es una lucha. El tener una comunión ininterrumpida con Dios es una lucha. Hubo un hombre que caminaba con Dios, creo que los comenté en algún momento, pero se los cuento nuevamente.
caminó con Dios por mucho tiempo, se impregnó de la presencia de Dios, sí, pero le costó trabajo. ¿Cómo? Dice, voy a pensar en Jesús todo el día, tengo que hacerlo. Y se iba a su trabajo, dice, no importa en dónde esté. Y se iba caminando y se iba pensando en Jesús. Y cuando menos se daba cuenta que, decía, nomás los primeros 5 o 10 minutos lo grababa y después se me olvidaba. Y estaba pensando en otras cosas. Y así, pero empezó a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Y la mente, el pensamiento se desvía de esa comunión ininterrumpida, se desvía. Pero luchó tanto que después de un mes ya le era mucho más fácil pensar solamente en Dios. Cuando tú piensas solamente en Dios, piensas solamente en Jesús, es una lucha porque estás luchando. ¿Por qué? Recuerden, acabo de decirlo, aún Dios escucha tus pensamientos. O sea, puedes tener comunión con Dios mientras caminas, mientras piensas, porque Él escucha tus pensamientos. No, no es fácil, no es fácil. ¿Sí? Entonces, Amos 3:3 dice, Amos, ok, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo, ¿sí? Entonces, si no se han puesto de acuerdo, bueno, la buena compañía hace corto el viaje, dice Amos 3:3, ok. Eh, cuando caminamos con Dios, es algo diferente, es algo totalmente, disfrutas y el tiempo se hace corto. ¿No se han puesto a platicar de Dios con personas? Yo creo que sí. Y cuando platicamos de Dios, el tiempo se va. ¿Cómo? ¿Ya pasaron 2? ¿Ya pasaron 3 horas? ¿4 horas? Increíble. ¿Pero por qué? Porque tienes una buena compañía. Está el Espíritu Santo. Está el Señor Jesús. Está Dios ahí. Y el tiempo se va, pero muy, muy rápido. La buena compañía, dice, hace corto el viaje, ¿sí? Cuando viajamos con mi esposa, me encanta, ¿sí? Porque yo regularmente, si platico, viajo mucho, bajo mucho la velocidad. Mucho la velocidad. Entonces, no me gusta platicar, pero me encanta escuchar que mi esposa me va platicando todo el tiempo. Y es ahí cuando aplico lo de hermano Flor. Platícame, pero no me preguntes. Platícame, pero no me preguntes. Porque me encanta escucharla, que me va hablando en todo tiempo, en todo momento, ¿no? Y no deja de platicar. Y eso hace que el camino se haga más corto. Más corto. Sí, por ahí de vez en cuando le contesto algo, sí o no, ¿no? Nada más. Sí, o sea, de vez en cuando, pero me encanta. Entonces, es una buena compañía. No hace que el viaje sea pesado, sino que se haga liviano, ¿sí? Que se haga ameno. Y así es caminar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, es diferente, es otra cosa. Cuando caminas con Dios, cuando platicas de Dios, el tiempo se hace muy, muy corto, muy ameno, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer cada día más a Dios. Si tenemos comunión, Él pondrá de lo que hay en Él, en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos permanecer cada día más en Él. Y en cada paso que demos, en cada obra o trabajo o acción que realicemos, no vamos a fallar. ¿Por qué? Porque estaremos en común acuerdo con Dios. Pero además de todo esto, como estás haciendo las cosas para que Él te acompañe en todo momento, no vas a sentir ninguna carga, ningún peso. ¿Sí? Muchos, muchos creen que el arca la cargaban las personas, la arca de Dios jamás. El arca de Dios jamás la cargaron las personas. Por eso la religión popular hace esas cosas con los ídolos, de que cargan y lo llevan a un lado y a otro, pero ahí sí lo van cargando literalmente. El arca de Dios jamás pudieron cargarla, porque es Dios mismo. Más bien, el arca cargaba a los que iban abajo del arca, nomás se ponían y el arca se levantaba. Y hacía que los que iban ahí en las esquinas ni siquiera sintieran peso ni nada por el estilo. Porque era, ¿quién va a cargar a Dios? Dios te carga a ti. Pero nunca, nunca vas a poder cargar a Dios, ¿sí? Entonces, si tú caminas con Dios, no vas a sentir ninguna carga, no vas a sentir ningún peso. Número 3, un progreso continuo, ¿sí? Entonces, caminar con Dios significa un creciente conocimiento de Él, un creciente conocimiento de Dios. Y la luz en este camino resplandece más y más en tu vida, ¿sí? No hay una detención con Él.
Las ruedas llenas de ojos no reposan. Tenemos que tener una lectura continua de la palabra de Dios. Tenemos que escucharla. Es que no sé leer, escúchala. Es que me cuesta trabajo leer, escúchala. Ahora es más fácil. Agarra el celular, vete a YouTube y escucha la Biblia en la versión que tú quieras. Sí, en la versión que tú quieras. Escucha la palabra de Dios. Ora, alaba, ¿sí? Y de esta manera irás conociendo cada día más a Dios, ¿sí? De una manera constante. Lo vas a ir conociendo por la comunión que tú tienes con Él, ¿sí? Aunque déjenme decirle que jamás vas a terminar de conocer a Dios. Nunca vas a conocer a Dios en su totalidad. Jamás, ¿sí? Muchos de nosotros ya conocemos a nuestro cónyuge, ya conocemos a nuestros hijos, ¿sí? Ya hasta sabemos qué van a decir o cómo van a actuar en ciertas circunstancias, ¿sí? Ya sabemos qué les gusta, qué les disgusta. Pero ¿por qué ha sido eso? Porque tenemos una comunión constante. Tenemos una comunión constante con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos. Entonces sabemos cómo son, sabemos cómo van a actuar, ¿sí? Y sabemos qué es lo que les gusta y qué es lo que les disgusta. Entonces así tenemos que ser con Dios también. Así tenemos que hacerlo con nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener una comunión constante que incluso, no sé ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pongo algunas alabanzas y con algunas específicas siento la presencia de Dios más fuerte que con otras. Con algunas siento que la presencia de Dios se manifiesta de una manera poderosa más que con otras. Entonces digo, no sé si a mí me guste o a Dios, pero yo aquí siento más la presencia de Dios, yo creo que a Dios le gusta también. Entonces, a poner esa alabanza, que más le gusta a Dios, porque siento más la presencia de Dios, ¿sí? Tenemos más la presencia de nuestro Padre Celestial así. Número 4, y estamos hablando de lo que hizo Enoc, ¿no? Enoc tuvo una completa separación. ¿Una completa separación de qué? Del pecado. Número 4, una completa separación, una separación total del pecado. No podemos imaginarnos a Enoc tomando parte en los placeres pecaminosos de esta tierra, ¿no? Del mundo. No podemos imaginarnos. ¿Por qué? Porque Enoc, dice la palabra, caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, en ningún momento tenía un placer pecaminoso. Y a lo mejor algunos de nosotros tenemos un placer pecaminoso, tanto que a veces hasta nos reímos de un mal chiste. Es un placer pecaminoso, hermanos. O vemos algo en la tele chistoso, pero como que está medio raro, ¿no? Y ya nos reímos, pero pues es un placer pecaminoso. Yo creo que Enoc jamás tuvo ese placer pecaminoso. Caminó con Dios, se santificó totalmente. Dice Levítico 27. Santificaos pues y sed santos. ¿Por qué? Porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces, sed santos porque yo soy santo. Dios es luz y los que aman a la luz no caminan en tinieblas. Entonces tú y yo tenemos que tener comunión más bien, tenemos que tener comunión con Dios, pero no con las tinieblas. No con las tinieblas. O sea, basta de pecar, hermanos. Basta de pecar. En todos los sentidos. No tenemos que tener un placer en el pecado. Tenemos que odiar lo que Dios odia. Y lo único que Dios no quiere es el pecado. Tú no puedes decir que Dios ama el pecado. Sabemos que Dios ama a las personas, pero que no ama su pecado. Dios quiere que todos se salven y que todos vengan al arrepentimiento. O sea, Dios ama a todas las personas, pero jamás ama el pecado en el que andan. Jamás. Jamás. Tenemos que odiar lo que Dios odia. ¿Sí? Entonces, tú y yo tenemos que tener comunión con Dios, no con las tinieblas, y ya no pecar. Él no tenía una comunión genuina con Dios, por eso se apartó del pecado. ¿Quieres tener una comunión genuina con Dios? Apártate en su totalidad del pecado. Sé radical.
A mi esposa cuando trabajaba le decían la santa. ¿Por qué creen? Porque es radical. No, no comulgo. En un lugar le dijeron, ahí ya viene la santa. Porque no comulgaba con ningún tipo de pecado, ni se reía de los pecados. ¿Qué hacían los demás? Y déjenme decirles que sí, somos santos en un proceso de perfección. Somos santos imperfectos, pero estamos en un proceso de perfección porque amamos a Cristo, porque amamos a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, Enoc tenía una comunión genuina con Dios porque se apartó del pecado totalmente. No tomes partes de placeres de este mundo, no los tomes. Enoc no los tomó. ¿Sí? El Señor, vamos a recordar, el Señor Jesús perdonó a la mujer adúltera. ¿Y qué le dijo? Ni yo te condeno. ¿Qué le dijo? Vete y sigue pecando. Exactamente. No le dijo vete y sigue pecando, ¿verdad que no? No, vete y sigue pecando, que yo te voy a volver a perdonar. No, no dijo eso. El Señor Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Y no peques más. Así que, hermano, deja de pecar. No peques más, no peques más. Número 5. Perseverancia inquebrantable. Todos los días de tu vida. Enoc caminó con Dios durante 300 años. Todos los días de su vida. ¿Sí? No caminó una vez a la semana, ni unos minutos por la mañana o por la tarde, sino continuamente, continuamente. ¿Sí? Y en medio de todos los cuidados y las pruebas de una vida normal de familia, o sea, no importa cómo estés. Vives en familia, es que mi familia camina con Dios. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, camina con Dios. Déjalos, suéltalos en las manos de Dios. Tú no vas a cambiar a tu esposo. Tú no vas a cambiar a tu esposa. No vas a cambiar a tus hijos, aunque sí puedes darles ejemplos y puedes enseñarle. Pero aún así, el único que cambia y moldea de manera perfecta es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Él no es un ejemplo de cómo caminar con Dios. No era un eremita, ¿sí? No era un recluso. Es decir, no era un ermitaño alejado de la sociedad. No, no es así. Entonces no tienes que ser un ermitaño alejado de la sociedad para tener una comunión continua con el Señor Jesucristo. Tienes que estar en la sociedad. Tienes que estar en familia. Tienes que vivir con tu familia. Y eso no tiene que alejarte del Señor Jesús. Número 6. Una confianza sin temor. ¿Sí? Salmos 23. Vamos a leer todo el Salmo 23. Es el himno de David. Lo dicen en algunas Biblias. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí. Entonces, tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros. Tenemos que estar seguros y decirle, Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. ¿Por qué hemos de temer? Mayor es Él que está en nosotros que todo lo que pueda estar en nuestra contra. Mayor es Él.
Es una de las primeras cosas que aprendimos con mi esposa, que mayor es Él que el que está en el mundo. Y es algo que infundíamos mucho en nuestros hijos. Porque muchas veces a nosotros nos espantaban cuando éramos niños, diciendo, ahí viene el cuco, o ahí viene el coco. En algunos lugares el coco, y en algunos lugares decían el cuco, ¿no? Y era un miedo, un temor. Pero a nuestros hijos les infundimos, no, mayor es Dios que está en ti, que todo lo que está en el mundo, y en el mundo está el enemigo, el diablo y sus demonios. Pero ellos no son mayores que Dios. No tienes por qué temer. Nunca tuvieron miedo en comparación con otros niños. Recuerdo que en la madrugada se levantaban al baño y no prendían ni la luz. Estaba oscuro, oscuro y no prendían ni la luz. De pronto escuchaba pasitos. ¿Quién se levantó? Eran los niños que iban al baño y no prendían la luz. ¿Por qué? ¿Por qué no prendían la luz? Porque simplemente no tenían temor. Porque se les enseñó que el Todopoderoso, el gran yo soy, el Alfa y el Omega, vivía en ellos. Estaba con ellos. Estaba a favor de ellos. Por lo tanto, ellos no tenían que vivir en temor. En ningún temor. Primera de Corintios 15:57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte y sobre el diablo. Él nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores con Cristo Jesús. Tenemos que estar confiados en Él, vivir confiando en Él, confiados en Jesucristo, que todo está bajo el control de Dios. Él tiene el control. Él tiene el control de tu vida. Tranquilo, tranquila, no pasa nada. Él tiene el control de tu vida. Solo no peques deliberadamente. Cuando la mujer está enamorada del hombre, dicen, ay, es que cuando estoy con él me siento bien, me siento segura. Cuando sus brazos me rodean, me siento protegida. ¿Sí? Siento como si estuviera en las nubes. Es tan lindo. Entonces, así deberíamos sentirnos con Dios. Sentir que Él nos protege, que sus brazos nos rodean, que nos protege, que estamos seguros en sus brazos. Así que no deberíamos tener ningún temor de lo que nos pueda hacer el enemigo. Ningún temor. ¿Sí? Porque estamos en los brazos del Rey. ¿Cuál temor si estamos en los brazos del Rey? Suéltate en sus brazos. Entrégate en totalidad a Dios. En totalidad. No medio te entregues. Entrégate en totalidad a Dios. Número 7. Una intensa satisfacción. ¿Sí? Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Hebreos 11:5. Dice Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? En otra versión dice, Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. ¿Sí? Antes de que no fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. ¿Fue qué? Obediente. Fue obediente. Entonces, qué gran consolación. Qué gran consolación. Al actuar así, es indudable que muchos desagradaríamos al mundo. ¿Quiénes son el mundo? Los que no conocen a Dios. Cuando actúas conforme a la palabra, cuando actúas como Dios quiere que tú actúes, no a muchos hombres, a muchas personas que no conocen de Dios, les va a ser desagradable. Pero el Señor Jesús lo dijo en Juan 15:18. Juan 15:18 dice, el mundo, ¿qué? Les aborrecerá.
Si el mundo les aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. ¿Sí? Entonces, dice, por cuanto no sois del mundo, por esto el mundo les aborrece. En el lenguaje actual dice, los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. ¿Sí? Entonces, el que no conoce a Dios, el que no ama a Dios, déjame decirte que también va a querer o va a poder odiarte. ¿Sí? No puedes agradar al mundo y a Dios. Sabemos que somos peregrinos en esta tierra y que nuestro Señor Jesús nos ha preparado una morada para vivir con Él por la eternidad. Así que no agrades al mundo, agrada a Dios, porque en Él sabemos que tenemos eternidad. La satisfacción total viene de caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Ahí viene la satisfacción total. Es una satisfacción total cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Sí? ¿Y por qué lo puedo decir de esta manera? ¿Cuántos milagros, cuánto poder de Dios hemos visto con mi esposa? ¿Cuántas veces, he escuchado la voz de Dios? Luego dice mi esposa, es que tú eres más sensible. Y si escuchas la voz de Dios, es porque estás haciendo las cosas bien. Es porque estás haciendo cosas que le agradan a Dios. Yo creo que todos pueden tener la sensibilidad a la voz de Dios. Y más si tú lo anhelas, si tú anhelas escuchar la voz de Dios. Si tú anhelas escuchar la voz de Dios, camina con Dios. Pídele que te hable. Déjame decirte que incluso yo creo que yo escuché la voz antes de convertirme a Cristo. Y aunque sí mucho antes de conocer a Cristo yo anhelaba caminar con Dios. No sabía cómo hacerlo. Pero Dios ya estaba poniendo eso en mi corazón. No sabía cómo hacerlo. Y lo estaba buscando de una manera incorrecta. De una manera incorrecta lo estaba buscando. Pero Dios enderezó mis caminos y mis veredas. Me atrajo a Él con lazos de amor. Sí. Un poco antes de llegar a Cristo, el enemigo quiso matarme. Llegué a casa todo ensangrentado. Y cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón y Dios trajo salvación a nuestras vidas, pues no solamente quiso matarme a mí, sino a mi esposa y a mí juntos. Había más odio todavía del enemigo. Pero ya no nos pudo hacer nada. Ni cosquillas. ¿Por qué? Porque Dios estaba con nosotros. Dios estaba con nosotros. Confía en Dios. El enemigo no te puede hacer nada. Ni cosquillas. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo de Dios. Y si tú estás haciendo las cosas correctas, si tú vas caminando de forma correcta delante de Dios, no le estás abriendo ninguna puerta al enemigo. El enemigo no tiene derecho sobre tu vida. Nada. No tiene derecho a nada sobre tu vida. Si tú haces las cosas correctas, conforme a la palabra de Dios, conforme Dios te ha pedido que hagas, el enemigo no tiene ningún derecho sobre tu vida. No tiene nada que hacer en tu contra. Nada. Porque Dios está contigo. Porque Dios te protege. No le abras puertas al enemigo. Porque si le abras una hendidura al enemigo, no va a meter su cola como muchos dicen por ahí. Va a entrar completo. Completo. No le des pie para que el enemigo entre. Camina con Dios todos los días de tu vida. Camina con Dios. No te alejes de Él. Sé consciente de la presencia de Dios. Que Él te ve en todo tiempo y en todo momento. En todo tiempo está contigo. Y si tú caminas
Así, en todo tiempo, puedes hacer vivas las palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Camina de una forma continua como caminó Enoc con Dios. Así camina. Camina de una forma continua con Dios. Apártate del pecado. Sé obediente a Dios. Sé santo porque Él es santo. Tú que nos ves, si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es un hermoso día para que puedas recibirlo. Es muy fácil. Si tú hoy así lo quieres, solamente cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo esta sencilla oración, por favor. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me enjuagues con la sangre de Jesús y me dejes como blanca lana. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios y que ahora puedes acercarte confiadamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y puedes incluso estar atento con tu oído porque Dios te puede hablar. Te puede hablar cuando estés despierto o cuando estés dormido, porque Dios es Dios y Él puede hablarte y para Él no hay imposibles. Gracias por haber estado con nosotros en esa transmisión. Dios te bendiga. Te seguimos esperando.